Bien, les saludo en esta hora, siempre agradecidos del Señor por las bendiciones de Dios, sus cuidados y porque Dios nos ha permitido vivir una semana más. Saludo a cada uno de mis hermanos, los que nos escuchan de diferentes lugares también, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a los miembros de la iglesia. Decirles solamente que hoy a las 4 de la tarde tenemos una reunión Zoom, ahí le vamos a compartir el link y todos los contactos para que se haga parte de esta reunión informativa. Así que eso, y lo otro es que no olvidar que siempre el último domingo de cada mes tenemos un culto a las 11 de la mañana, también vía Zoom. El próximo domingo no voy a estar, así que por eso anticipo que el último domingo del mes ya lo tenemos permanentemente como parte de nuestro culto congregacional, más interno. Y en cuanto a los estudios de tenemos 2 semanas que no vamos a tener estas clases y vamos a retomar lo que estamos estudiando del libro de Isaías, ¿no es cierto?, ya desde el 25-26 en adelante. Así que para mis hermanos, que el Señor les bendiga, para esos niños también que salieron de vacaciones, bueno, que disfruten esas 2 semanitas, ¿no es cierto?, y que el Señor les guarde también, pensando en todo lo que de una u otra manera estamos viviendo, está pasando en diferentes lugares. Quiero compartir en esta hora, una vez más, lo que estoy llevando, esta temática de el Espíritu Santo y su obra. Y quiero centrarlo hoy día en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, donde dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y eso es lo que quiero reflexionar en esta hora con ustedes: no apaguéis al Espíritu. Y la verdad es que cuando uno mira esta frase, porque es una sola frase que está en ese texto, es interesante porque esta frase nos entrega mucha información. Es tan poderosa esta palabra, y eso es lo que pensaba mientras estudiaba y leía diferentes comentarios, artículos, diferentes temas de uno, de otro, y cada uno como que por ahí se compartían ideas. No difería tanto, pero es un tema extenso. En esta sola frase: no apaguéis al Espíritu. Y eso, sin duda, ha hecho de que en este texto, en esta frase, hayan diferentes argumentos, no interpretaciones, sino argumentos al texto. Extender la mirada al texto, ¿no es cierto?, lo que dice aquí. Y la frase, la verdad es que no es compleja, es una frase que la podemos entender en el simple hecho de escuchar. Estoy hablando del contexto de nosotros como cristianos. No apaguéis al Espíritu. Eso dice, es una frase simple. No apaguéis al Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo aborda este tema, cuando dice esto, cuando el Espíritu Santo sin duda le está llevando, le está inspirando esta palabra, no sé si él está pensando en Levítico 6, no sé si le está pensando en el Antiguo Testamento, porque no hay Nuevo Testamento. Ustedes saben que Pablo mismo desarrolló lo que es el Nuevo Testamento en sus cartas. Él era un hombre muy docto, muy entendido en la palabra, muy entendido en la Torá, ¿no es cierto?, el Pentateuco, como le llamamos también. Él era muy entendido, así como muchos judíos, especialmente si eran fariseos o eran escribas, ¿no es cierto?, intérpretes de la ley. Por lo tanto, ellos conocían muy bien la Escritura, conocían muy bien la Torá, conocían muy bien el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Por lo tanto, no me parece tan distante pensar de que Pablo está pensando en Levítico 6. En los versículos 12 y 13 de Levíticos dice
y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Cuando hablamos del holocausto estamos hablando de un animal que ha sido muerto, que hay derramamiento de sangre, un holocausto, y quemará sobre él, sobre este lugar, las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, y escuche bien, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hay pasajes en la Escritura de actos ceremoniales que no son solo ritos de una cultura en particular, como la cultura judía o los israelitas, ¿no es cierto?, en su tiempo, sino es la revelación de profundos contenidos espirituales, como es el fuego de los holocaustos o el holocausto mismo, ¿verdad?, que surgen como elementos fundamentales, elementos sagrados de las ofrendas que eran quemadas en este lugar para Dios. Todo esto era para Dios, todo esto estaba enfocado en Dios, todo el propósito estaba en Dios. La palabra hebraica para fuego es eish, que quiere decir fuego sobrenatural, y es una teofanía de la presencia de Dios y la revelación sobrenatural de Dios mismo, refiriéndose sin duda al primer fuego. Y escuche bien, Levíticos 9:24, el primer fuego dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. El primero que encendió el lugar del holocausto, lo que allí ardió fue el fuego entregado por Dios. Por eso estoy diciendo que esto no es solamente ritos ceremoniales, no es solamente el matar un animal y llevarlo para ser quemado en este altar. Tiene un significado más profundo. Dios fue el que encendió el primer fuego del holocausto. Y lo que debían hacer los sacerdotes, los que estaban allí dispuestos para efectuar los sacrificios, ellos debían mantener el fuego, siempre debían mantener el fuego aún de los lugares donde ellos se trasladaban. Me parece que hubieron como 44 campamentos aproximadamente que se hicieron durante todos esos 40 años de travesía por el desierto. Y ellos debían mantener el fuego del holocausto cada vez que ellos acampaban en un lugar y encendían nuevamente el fuego del holocausto con ese fuego que se mantenía. Por lo tanto, si estamos hablando que son solamente ritos, yo creo que no, yo creo y estoy convencido, como obviamente muchos lo están diciendo de diferentes maneras, aquí hay un significado profundo. Dios entrega el fuego y son los sacerdotes o son los seres humanos, son las personas que deben mantener el fuego de Dios. Yo no sé si esto le parece familiar a su vida personal, a su vida espiritual. Dios enciende el fuego en nosotros y los responsables de mantener el fuego somos nosotros, no es Dios. Todo esto se hacía permanentemente cuando los israelitas llevaban sus ofrendas de animales puros para la expiación de sus pecados ante Dios. El fuego era el elemento purificador, de la misma manera, de la misma forma que el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes, en nuestras propias vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Pablo usa la misma palabra apagar para referirse a extinguir un fuego. La idea era la de detener la habilidad del fuego, los efectos del fuego de continuar esparciéndose.
Él está usando este concepto o está pensando justamente en eso, lo que muchos también cuando sufren una quemadura, lo primero que se aconseja es poner esa quemadura en un chorro de agua helada para que el fuego no se siga esparciendo ahí entre la piel, las capas, digamos, de nuestra piel, y detener ese fuego. Bueno, el sentido de lo que Pablo usa justamente es eso, refiriéndose a quienes buscan o quienes hacen que el fuego del Espíritu o provocan que el fuego del Espíritu se vaya apagando o se apague definitivamente. En el contexto de la carta de Pablo, él está animando a los creyentes a vivir una vida santa de acuerdo al Espíritu de Dios. No debían permitir que el pecado en sus diferentes formas o manifestaciones apagaran o extinguieran el fuego del Espíritu de Dios que obraba en medio de ellos. Y la verdad es que el pecado se manifiesta de diferentes formas. No solamente estamos hablando de un contexto secular, no solamente estamos hablando de un contexto de mundo, sino también dentro de la iglesia, porque aquí está hablando dentro de la iglesia, en la comunión de los creyentes, y está diciendo que el pecado tiene diferentes manifestaciones, y eso ocurre dentro también de las iglesias. A veces creemos que es normal algunas conductas de los creyentes. A veces incluso aceptamos que eso sea normal como parte de lo que somos como esta naturaleza humana. Pero la verdad es que muchas de las cosas que se manifiestan son pecado. Son las manifestaciones del pecado, son las manifestaciones y las obras del pecado. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, hermanos, tengan cuidado la forma que ustedes están viviendo, en la forma que ustedes están llevando su vida espiritual, su comunión con Dios, de tal manera que esto no provoque tristeza o no provoque que el Espíritu Santo se entristezca o comience a apagarse, o produzca definitivamente que el Espíritu Santo se apague en medio de la iglesia, el fuego que debe mantener la iglesia. Efesios 4:30 lo dice más profundamente. Dice allí en la traducción, voy a leer la traducción NBI, dice, Pablo ordenó a los cristianos de Éfeso, no agravien al Espíritu Santo. No agravien al Espíritu Santo de Dios. Cuando dice no entristezcan al Espíritu Santo, la NBI usa esta palabra interesante y profundiza en esto también y nos ayuda a nosotros a tener otra mirada con respecto a entristecer al Espíritu. No agravien al Espíritu Santo de Dios. Agraviar quiere decir ofender, insultar la credibilidad de otro, lo que provoca en este caso la tristeza del Espíritu. No agravien al Espíritu, no ofendan, no hagan que la credibilidad del Espíritu se vea cuestionada. Porque nosotros deberíamos manifestar una vida consecuente en base a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Pero muchas veces no se ve por ningún lado que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Entonces eso, sin duda, nuestra vida, nuestras conductas, las manifestaciones de nuestras conductas ofenden y agravian la credibilidad y la obra del Espíritu Santo de tal manera que produce esa tristeza en Dios, en el Espíritu. Cuando hacemos lo opuesto a lo que el Espíritu Santo de Dios desea, se produce esto.
El contexto del pasaje trata con el tema de la ira, porque hay que ver esto también en base donde está dicho. Y hay un contexto porque la palabra de Dios no tiene ideas entresaltadas, ideas entrecortadas. Dios está inspirando una palabra coherente que viene de un sentido y de un hilo, diríamos. No se pierde ese sentido, no se pierde el hilo, la idea. Y aquí hay un contexto cuando Pablo dice que no entristezcamos al Espíritu, cuando habla de no agraviar al Espíritu, y tiene que ver con el tema de la ira. Entonces Pablo dice aquí: eviten toda conversación obscena, más bien contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Eso lo dice Efesios 4:29. Sean de bendición, seamos constructivos para los demás, que realmente los demás vean al Espíritu Santo en nosotros, que vean esa obra poderosa, maravillosa, transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Debemos estimularnos unos a otros como creyentes. Esa es una idea muy general. No derribarnos unos a otros. El derribarse unos a otros agravia al Espíritu Santo. Eso está diciendo en un contexto general. Agraviar al Espíritu Santo cuando buscamos el tropiezo de la otra persona, buscamos el fracaso de la otra persona, aunque quizás no lo hagamos en nuestros actos, pero sí a veces el pensamiento, la intención del corazón también está en estas malas intenciones, que cuando algo no me parece, busco de una u otra manera que esa persona, no sé, sea cuestionada por alguna razón o simplemente tropiece en su vida para que los demás vean lo que yo estoy viendo en él. Eso, sin duda, no debe estar en el corazón de un creyente. Por eso no debemos derribarnos. Eso está diciendo en el contexto general, ya que es inconsistente con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Además de pecar como resultado de la ira, Efesios 4 enumera otras formas en que los creyentes pueden agraviar al Espíritu. Y esto incluye vivir como los incrédulos. Versículos 17 al 19, ahí dice que no debemos vivir como los gentiles, o sea, como los incrédulos. Muchas veces tenemos la identidad del cristianismo, la identidad de los evangélicos, pero vivimos como incrédulos. Vivimos como que si Dios realmente no existiera en nuestras vidas, o en nuestros hogares, o en nuestros trabajos. Vivimos de la misma manera como vive el mundo. Eso es vivir como incrédulos. Eso me hace acordar que cuando muy joven comencé a trabajar en una fábrica en el sur de nuestro país. Fue mi primer trabajo. Conocí hermanos creyentes, adultos. Y la verdad, yo estaba recién con ese amor profundo por Dios, por el Evangelio. Era el que los días sábados, con 18 años de mi vida, tempranamente iba a predicar a una feria libre, a una vega, como dicen algunos. Iba a predicar todos los sábados en la mañana, al mediodía estaba allí, ya sea solo o con alguien más o con un grupo. Pero era tanto mi pasión por el Señor y compartir el Evangelio, que lo hice allí por 3 años, antes de que Dios me llamara al ministerio y me fuera a preparar otros 4 años para poder desarrollar el ministerio pastoral. Pero estuve 3 años todos los sábados, prácticamente ni faltaba. Y sentí amor por los que iban ahí, por la gente que oía. Siempre había gente escuchando. A veces había mucha gente escuchando. Era un momento bonito con Dios. Era una pasión.
algo ferviente en mi corazón. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay pasión, vivimos como creyentes. Cuando no hay pasión, vivimos como incrédulos. Y lo que ocurre es que en ese primer trabajo que yo tuve, conocí a personas que eran muy malas de intención. Eran personas que tenían una facilidad de decir palabras groseras, grotescas. Y ocurre que me fui dando cuenta que ellos pertenecían a iglesias evangélicas. Y eso para mí fue muy chocante. Cuando yo estaba con esa pasión, ese fervor, fue muy chocante para mí saber que eran creyentes. Y eso sin duda hasta el día de hoy ocurre. No es algo solamente de ese tiempo. Y hay muchos creyentes que no se le ve por ningún lado que son hijos de Dios, que son hijos del Rey. Tal y cual como Pablo dice aquí, son igual que los incrédulos. Viven como incrédulos, hablan como incrédulos, piensan como incrédulos, actúan como incrédulos. Usar un lenguaje maligno. Versículo 29. Usar un lenguaje malicioso, esa mala intención, o a veces esas palabras irónicas, o esas palabras que quieren buscar el apoyo de los demás para ir en contra de alguien, porque a mí no me parece. Entonces, mucha gente de forma maligna dice cosas o transmite cosas negativas para buscar el apruebo de otros y buscar el refuerzo de otros para que piensen exactamente igual como yo. Lenguaje maligno. Mentir, versículo 25. La mentira, robar, versículo 28. La amargura, versículo 31. O sea, estoy hablando de una serie de elementos que no deben estar en una vida que se supone que está ardiendo en el Espíritu. La amargura no debe ser parte de los creyentes. ¿Cómo vamos a proyectar un evangelio que me cautiva o que nos cautiva si tenemos esas amarguras en el corazón? ¿Cómo vamos a dejar a Dios o a Cristo, al Espíritu, delante de los demás si estoy proyectando una vida de amargura? Eso significa que no estoy viviendo en la plenitud de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Hay amargura en el corazón. ¿Qué estoy transmitiendo? Una vida incompleta, una vida insatisfecha, una vida vacía. No estoy transmitiendo nada más que eso. No perdonar. Hay gente que siendo cristiana o se dice ser cristiana, no logran perdonar. Y sin duda podemos enumerar una serie de situaciones que pudieron haber provocado esa amargura. Una serie de cosas que pudiéramos haber experimentado en nuestra vida pasada. A veces hay abusos, a veces hay castigos, a veces hay resentimientos por una u otra razón, a veces hay resentimiento a los padres de los hijos, ¿verdad? Cuando alguien dejó embarazada a una mujer, tuvo un hijo y se fue, nunca se hizo cargo, o el otro que le robó, el otro que le estafó, o tantas cosas que pudiéramos enumerar dentro de una vida que no perdona. Pero el Señor dice que debemos perdonar. Debemos perdonar. La vida que nosotros tenemos en Cristo es una vida que debe perdonar. No importa el daño, tenemos que perdonar para liberarnos de aquellas cosas que nos atan y que no nos hacen libres para poder vivir el perdón en nuestras vidas. Amados, la inmoralidad sexual lo aborda allí en el capítulo 5, versículos 3 al 5 de Efesios. En contraste, los creyentes deben decir la verdad, aunque esta muchas veces sea ofensiva.
Como alguien lo dijo de otra forma, me dicen que sea sincero y que debemos ser sinceros, que debemos ser honestos. Y cuando somos sinceros y cuando somos honestos, se sienten ofendidos. Y hoy día está pasando en el contexto de temas contingentes. Usted dice lo que piensa y lo acechan. Usted escribe ahí en sus redes sociales, lo que sea, Instagram, Facebook, lo que sea, y usted escribe allí lo que usted piensa de algún tema contingente, especialmente lo que se están dando hoy día en el contexto de nuestra sociedad, el contexto del mundo, y que muchas veces es contrario a lo que el mundo piensa, este tema de la vida licenciosa, de la libertad sexual, de las opciones también, de la igualdad de género, etcétera. Si usted dice lo que piensa, seguramente va a ser ofensivo, porque todos quieren que piense como el mundo quiere que, o como el mundo lo siente y quiere que así sea. Si usted piensa diferente, lo empapelan, lo acechan, le dicen toda clase de cosas, ¿verdad? Porque usted dijo lo que pensaba. Ese es un mundo hipócrita. Pero el Señor dice que debemos decir la verdad. Y la verdad a veces va a ofender. Cuando estamos enojados dice no pecar. Y está hablando de la otra persona. Está hablando de que el enojo se produce en dos personas. O en más de dos personas. Pero se produce entre personas. No dejar que el pecado gobierne ese enojo. No dejarlo. Sino tratar de sacarlo lo más pronto posible para que no vaya abrigando un resentimiento. Habla de trabajar arduamente, el versículo 28, habla de animar, versículo 29, animarnos unos a otros. Pablo lo aborda allí en 1 Tesalonicenses 4, cuando habla acerca de la muerte, de la resurrección. Dice, no se entristezcan hermanos como los que no tienen esperanza, fortaleceos unos a otros. Y así lo encontramos una y otra vez en que los creyentes debemos animarnos unos a otros. Animarnos, dar una palabra de ánimo, dar una palabra de bendición, no desanimarnos, no ofendernos, no darle lugar, hermanos, a las, murmuraciones, a las críticas y a tanta cosa que hoy día el mundo de afuera está lleno de eso. No debemos permitir que en la iglesia de Cristo ocurra esto también. Y la Biblia lo dice. Hacer esto es ir contra el fuego del Espíritu Santo de Dios, que Dios dice que debe arder en nuestro corazón. Por tanto, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Voy concluyendo. Agraviar al Espíritu y apagar al Espíritu, ambos tienen lugar como resultado de un creyente que peca. Ambos son el resultado de un estilo de vida centrado en uno mismo y no en Dios. Ambos incluyen prácticas pecaminosas vividas antes de conocer a Cristo y por ningún motivo ya habiendo conocido al Salvador y menos teniendo el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Concluyo con esto, amados hermanos. El vivir en la vida conversa siempre nos llevará a través de Jesucristo. Siempre nos llevará a vivir la vida de Cristo. Siempre se manifestará un gozo profundo de agradar a Dios en todo. Y esto jamás apagará ni agraviará al Espíritu de Dios, quien vive dentro de nosotros. Haciendo esto, de ninguna manera
se provocará lo que Pablo dice: no apaguéis al espíritu. Por lo tanto, tomando el libro de Levítico, trayéndolo nuevamente a esta conclusión, la llama y el fuego del espíritu nunca se apagará si hacemos la voluntad de Dios y si vivimos una vida en el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos vivir esta vida en el Espíritu, en este fuego del Espíritu, y nunca permitir que esto se apague. Que la llama de Dios esté ahí, encendida, vivita, entregándonos el calor del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos. Sabemos, Señor, que el fuego del Espíritu es más de lo que nosotros manifestamos cuando quizás cantamos o cuando oramos efusivamente o cuando predicamos, no sé, de manera tan explícita, tan potente. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una vida en el Espíritu. Tiene que ver cómo nosotros vivimos de acuerdo a tu palabra, cómo nosotros somos obedientes a tu palabra. Tiene que ver con cómo nosotros resolvemos tu palabra en nuestra vida, cómo nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana. Tú nos has entregado el fuego del Espíritu en nosotros. Somos nosotros los que debemos mantener esa llama encendida en nosotros, dentro de nosotros, y poder irradiar la imagen de Cristo, una vida viva en el Espíritu Santo de Dios. Señor, oramos delante de ti y te damos gracias, Señor, por la vida de los creyentes, por mis hermanos que oyen esta palabra. Que el fuego del Espíritu nunca se apague en su interior ni en el mío. Dios amado, ahora más que nunca, el fuego del Espíritu debe estar encendido, debe no solamente irradiar el calor, sino la luz en medio de un mundo de oscuridad, de tiniebla y de frío como el que estamos viviendo en nuestro contexto del mundo. Dios amado, gracias te damos, Señor, una vez más por el Espíritu Santo que está en nosotros. Oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde, una linda semana y nos vemos pronto.